Cuando los sistemas incluyen alguna integración, es decir, alguna memoria de lo que vino pasando antes, ya sea en el proceso mismo o porque se le hemos introducido a través del control, muchas veces se producen oscilaciones de este tipo que responden al hecho de que uno está lejos del lugar que ha deseado. Por ejemplo, acá claramente habíamos pedido el 4% de iluminación con el que veníamos trabajando y el sistema estaba por debajo, sube y cuando llega esa iluminación, que el error es cero, la historia del error anterior todavía no es cero y se pasa de largo hasta que se produce un cambio de signo y va y vuelve y a veces estabiliza achicándose este ciclo o a veces queda oscilando más tiempo y se empeora. Es medio parecido al oscilador masa resorte lo que les pasa ahí. Bueno, en ese caso lo que uno puede hacer es introducir la derivada del error también, y ver cómo juega esto dentro del panorama general. Entonces, para hacer eso, vamos a ver cómo calculamos la derivada en el programa y en videos posteriores vamos a estudiar la implicancia de la magnitud y el signo de esa derivada para ver cómo se lo hace trabajar en un entorno de control real. Bueno, la derivada acá numéricamente la podemos ver como la diferencia que hay entre el brillo que acabamos de medir y el brillo que habíamos medido inmediatamente antes. Eso nos daría el delta de brillo. Y por otro lado, la derivada sería el delta de brillo dividido el delta t. Así que para saber cómo es el brillo anterior, tenemos que primero que nada introducir una variable que sea el error de brillo anterior. Voy a crearla acá, creo variable, le pongo brillo anterior. Así mantengo consistencia. Este error del brillo anterior, el brillo inmediatamente anterior, no sé lo que es en este momento, pero podría tranquilamente establecerlo como la diferencia entre el error, entre el brillo deseado y el brillo medido antes de empezar el loop. Así que esto me conviene, en vez de ponerlo al principio, me conviene establecerlo después de haber dicho cuál es el brillo deseado y simplemente esto hacerlo arrancar con ese valor. Eso es para ser muy fino y no tener un punto de error al principio. Y bueno, el error de brillo antes de arrancar el loop va a ser como lo que tenemos acá, que es este lazo, que perdón, quiero reproducir el lazo, vamos a duplicar todo esto y lo tiro acá. Entonces el brillo deseado que lo acabo de ajustar y le saco el brillo medido, pero el brillo medido es simplemente esta ejecución que hicimos acá. Es ahí. Entonces, todo esto lo he hecho a los efectos de contar con un primer brillo en el antes de arrancar el lazo. Y después vamos a ver, poder definir en estos términos cuál es el delta del error y la derivada del error. Entonces vamos a crear una variable que se llame delta error. Así, aunque podría hacer las cosas más cortas, el irlo poniendo variable por variable, si bien nos consume más recursos del sistema, nos permite, como siempre les digo, entender qué es lo que estamos haciendo en una programación cuando la estamos revisando más adelante en 1 o 2 meses, que uno normalmente se olvida, y también para que los colegas que tengan que trabajar con un programa sepan por dónde andaba la cosa. Bueno, este delta del error va a ser una resta, que es simplemente el error actual, que es el error de brillo actual, así que me lo traigo acá, error de brillo actual, perdón, ahí está, lo tengo que poner, menos el error de brillo anterior. Ya tengo calculado el delta del error y a continuación voy a restablecer el brillo anterior al valor que acabo de medir.
Entonces digo, error de brillo anterior es igual al error de brillo que estoy teniendo ahora. Con esto solucioné, para no olvidarme, el tema de resetear los brillos en cada lazo. Finalmente, vamos a calcular la derivada. Vamos a crear un nuevo valor y le voy a llamar de error, para hacerme acordar que tengo la derivada del error. Y este de error, esta derivada del error, es ni más ni menos que que una división, que lo vamos a expresar acá, entre el delta del error dividido, aquí está, el delta del tiempo. Finalmente, para hacer intervenir esto en esta constitución de la señal de control, voy a tener que poner una constante de proporcionalidad también. Así que vamos a crear una última variable, le vamos a llamar KD, en línea con lo que hemos estado trabajando antes. Y establecemos KD, de nuevo a un valor matemático, a un valor numérico, que por ahora lo vamos a mandar al tanteo. Vamos a poner 1. No sé si... Voy a poner... Sí, 1 puede ser un valor demasiado grande, porque como el delta t es chico, el cociente nos va a dar grande, así vamos a poner 0,1 para arrancar bien por acá. Finalmente tenemos que hacer intervenir esta derivada del error en la señal de control, así que vamos a retirar este bloque con lo que lo habíamos armado y vamos a agregar una suma extra. Entonces en el primer término de la suma va a venir lo que ya tenemos antes, y en la otra un módulo similar a nada más que con KD. Vamos a multiplicar acá para trabajar más cómodos, y acá elijo KD y la derivada del error, que es de error. Entonces, con esto armado ya estamos en condiciones de empezar a experimentar qué es lo que pasa con distintos valores de constante de proporcionalidad, constante de integración y constante de derivación. Hemos constituido lo que se llama un control PID. Ahora, para caracterizar estos controles PID, vamos a querer poder trabajar más cómodos sin tener que tocar el programa cada vez que querramos cambiar un set point o alguna constante de proporcionalidad. Así que vamos a ver un video posterior cómo se hace eso, y después experimentamos con el paquete completo de PID.